Perón. Está la diputada nacional Sofía Bonamría. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo fue la jornada de ayer? Finalmente se aprobó este acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué le dejó todo esto? Sí, bueno, no había, digamos, no fue una sesión con expectativas porque ya había un preacuerdo, diríamos, ya habíamos cerrado el texto que íbamos a acompañar desde la oposición ¿Y por qué para tan que larga entonces? Empezaron a las 2 de la tarde, terminaron a las 3 de la mañana si ya estaba todo acordado. a las 4 terminamos. 4. Porque bueno, también hay una necesidad, había una incomodidad, ¿no? En general dentro del Congreso, en el recinto de parte, ¿no? De tener que acompañar el oficialismo, sobre todo, ¿no? Muy incómodo con este acuerdo que tiene que hacer. De hecho, bueno, se notó porque una parte del oficialismo, la agrupación La Cámpora, no votó, o sea, votó negativo. Pero había cierta incomodidad. Y después muchos teniendo que explicar, ¿no? Porque aparte, quien no está cerca de la política y no entiende, dice, ¿cómo votaron esto todos juntos? Bueno, entonces al final aprobaron un préstamo, pidieron un préstamo, todo el gobierno, oficialismo y oposición. Había una necesidad de que cada diputado o muchos diputados tuvieran que hablar para explicar y fundamentar el sentido de su voto. Digamos, nosotros lo dijimos por todos los medios y de hecho nuestra negociación y la de nuestros miembros, diríamos, que pertenecían a las comisiones de presupuesto y finanzas, liderados por Luciano Lastina en el caso del Bloque Pro, se encargaron de negociar y de que el texto de la ley que se aprobó ayer finalmente sea autorizar al Ejecutivo a refinanciar la deuda. O sea, no autorizamos el plan de gobierno, el plan económico que presentó el ministro Guzmán, de cómo va a ser para devolver ese dinero que le presta el Fondo Monetario Internacional, porque nosotros entendemos que alguien lo va a pagar en la sociedad argentina y va a ser duro lo que se viene. O sea, el acuerdo, yo lo he dicho varias veces, no íbamos a ir al default, ¿no? Cuando hablaban de si vamos a default, la inflación va a ser del 80%, o sea, la crisis va a ser como del 2001, o sea, se pintaba un panorama trágico y era inviable el default, o sea, todos lo sabíamos, por eso se hizo el mayor esfuerzo con el oficialismo que insistió hasta último momento en que quería meternos a todos dentro de la misma bolsa, en decir, no señores, nosotros no tenemos la responsabilidad de gobernar, háganse cargo ustedes, así como a nosotros nos tocó hacernos cargo durante el gobierno de Mauricio de la deuda que nos habían dejado a nosotros, háganse cargo y ustedes decidan quién va a pagar el costo, ¿no? El costo social ahora del ajuste que se viene, el tarifazo que se va a venir, porque inevitablemente va a venir. Ellos van a decir quién lo va a pagar. Claro, pero ¿y esto no cambia? A ver, sin ese plan económico que no se acompañó, el Fondo Monetario no puede plantearnos, bueno, pero esto no es lo que vinieron a plantearnos acá a la hora de ofrecernos un plan de pagos, pues en definitiva es eso lo No, estamos haciendo. exactamente, o sea, entiendo tu pregunta, pero no porque nosotros, el plan económico que ellos presentan no cambia, no es como el presupuesto que nosotros no aprobamos el presupuesto. O Ajá. sea, nosotros lo que hicimos fue aprobar una ley que autoriza al gobierno a decidir cómo endeudarse, o sea, bajo qué costo endeudarse. Sí. Eso lo resuelve el gobierno, o sea, tiene la aprobación del Congreso que indicaba la ley que necesitaba el gobierno para poder seguir los pasos del acuerdo con el fondo. Nosotros le dimos eso. Ahora el gobierno pretendía que nosotros, además de decirle, autorizamos al gobierno a renegociar la deuda para ver cómo la puede pagar, encima aprobamos, acordamos y estamos a favor del plan económico con el cual parte de la ¿Lo sociedad va a pagar representa un Guzmán costo Miguel? alto. Diputada, por momentos se vivieron momentos de tensión dentro de lo que era el debate mismo de la Cámara ayer por este tema, con discursos altisonantes casi desde todos los sectores. Pero acá sí hay una cuestión que volvió a repetirse, que era, por sobre todo desde el frente de todos, la responsabilidad que se carga sobre el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, siempre, pero es parte del relato, ¿no? Nosotros tenemos una deuda de 350 mil millones de dólares, de las cuales nosotros tomamos el 12%, 45 mil millones. El resto lo hizo el peronismo en sus distintos gobiernos, con lo cual nosotros tuvimos que hacernos cargo de lo que nos dejó el último gobierno de Cristina, ellos tienen que hacerse cargo. Nosotros cuando volvamos en el 23 nos vamos a tener que hacer cargo de ver cómo pagamos esto. O sea, y así. Fue una... Quien lo ve de cerca, nada, era una pelotera de fue tu culpa, fue mi culpa, yo me hago cargo de lo que vos dejaste, yo me hago cargo de lo... Bueno, es ¿Y parte los de... incidentes afuera qué lectura hacen? Bueno, es lamentable, ¿no?
¿sabes qué? Y lo dijo Mario Negri al cierre anoche, la diferencia más grande fue cuando nosotros nos tiraron las 17 toneladas de piedra cuando yo ingresé por primera vez en diputados, ahí diciembre del 17, cuando estábamos tratando la reforma previsional. Los diputados de la oposición en ese momento, de la cámpora, básicamente, salían a acompañar a los manifestantes a la calle, como de algún modo avalando esa barbarie de destruir, de violencia, de caos, porque lo que estaban buscando era generar el caos. Entonces imagínense a movimientos pagos, porque nadie estaba ahí gratis, diríamos, de los que estaban manifestando, supuestamente algunos movimientos de izquierda, pero realmente es gente que va contratada y que son líos organizados. ¿Y quién los contrata? No puedo decirte eso, pero bueno, uno puede suponer. Nosotros en el 2017 la oposición salía a acompañarlos, a respaldarlos, a decirles sí, ustedes tienen razón, no hay que acordar con el FMI, el país va a ir a una crisis tremenda, lo van a... Bueno, pero la movilización o lo que sucedió afuera fue en contra de quién, porque al final en el Congreso se dio que votaron casi todos, menos un grupo... O sea, sí. Bueno, no, en contra del acuerdo con el FMI. Era un poco para el oficialismo, para la oposición. La diferencia fue que nosotros no salimos a respaldar ningún tipo de manifestación ni de violencia. O sea, no, nosotros nos hicimos cargo de lo que nos tocaba y era evitar el despojo a toda costa, creo, un proyecto que finalmente zanjó las diferencias, es decir, nosotros los autorizamos a que ustedes resuelvan cómo van a hacer para solucionar esto. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Se sienten como garantes de la gobernabilidad ustedes, la oposición me refiero, con esto que pasó, esta fractura dentro del Frente de Todos? No, para nada, porque realmente si el oficialismo no resuelve sus grietas internas, anoche el 25% de la bancada oficialista votó en contra del proyecto del gobierno, imagínate. O sea, básicamente el grupo liderado por Máximo Kirchner. Máximo entró a las 4 menos cuarto al recinto. ¿Entró a votar? Entró a votar. No, decían los medios que estaba, muy bueno, por lo que ustedes dicen en este video, que estaba con Cristina en el Senado. Bueno, claro, Cristina revela en realidad, y me parece que abre también la puerta a lo que va a ser el tratamiento en el Senado, porque ayer uno siguiendo, consultando a diputados a lo largo de toda la jornada, ¿qué es lo que te decían? Nadie sabía si efectivamente Máximo Kirchner estaba en dentro de lo que es el edificio del Congreso, y resulta que después baja a votar, pero Cristina Kirchner dice en el video que al momento de producirse los incidentes, que fueron 3:30, 4 de la tarde, estaba reunida con Máximo y con Parrelli en su despacho cuando ingresan las piedras. Quiere decir, digamos, que, no sé, uno interpreta que esa cúpula del kirchnerismo está conteste con lo que estaba pasando. Es decir, Cristina con Máximo, porque Máximo no había bajado, digamos, sí, a dar quórum primero para habilitar la sí, sesión, el tratamiento del tema y ahora uno empieza a preguntarse si están contestes con el actuar de Máximo, están en sintonía, ¿qué va a pasar ahora que este tema sube al Senado? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que buscarán la manera de que finalmente sea ley, pero no tengo idea cómo lo van a resolver dentro del mismo oficialismo. Nosotros no somos responsables del gobierno ni de elaborar planes económicos, porque nosotros perdimos las elecciones en el 19, se tienen que hacer cargo y aguantar hasta el 23. Así que sus peleas internas tendrán que ver cómo hacen para que no nos repercutan a los argentinos. Sofía, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Sofía Brambila, diputada nacional por Corrientes. Y ahora sí, entramos a lt7noticias.com. ¿Cómo la ves, Pablo?